Buenas, mi nombre es Juliet Caterina Durán Ruiz del grado 1202B del programa de formación complementaria. Hoy les vengo a hablar sobre los maestros del Valle del Cauca investigan para empezar. El papel de la investigación en la transformación de la práctica del maestro en el aula. En nuestro país está íntimamente ligado al anquilosamiento, que significa la pérdida de la investigación educativa. El énfasis en el transmisionismo se caracteriza por la exposición verbal de un maestro protagonista de la enseñanza, transmisor de conocimientos. Este énfasis ha generado una anticultura de la ciencia, la reproducción de los conocimientos, el desconocimiento de la historia de las disciplinas por el mal manejo de esas disciplinas y de los sujetos que aprenden, la confusión entre producto y proceso. La docencia se ha convertido en un oficio mecánico donde la experiencia del docente no solo se requiere del docente el pensar y el actuar en su oficio, donde el docente priva de toda posibilidad de transformación, creación y reflexión. Los fenómenos sociales que atraviesan la escuela nos pueden afirmar que en ella es el espacio ideal para que la investigación se nutra y se desarrolla. Los estudiantes y los docentes, entendidos como sujetos de acción y cultura y de intercambios simbólicos, como la interacción que se lleva a cabo esto mediante el intercambio de actos simbólicos como los gestos, las palabras, la entonación o la expresión de cara. Durante el siglo XX fue dominada por los enfoques cuantitativos, es decir, la recolección de información o datos. En épocas más recientes, las metodologías que se derivan de la tradición interpretativa como la etnografía y la investigación, acción y las desarrolladas desde una perspectiva histórica. Este enfoque metodológico se ha sumado un número significativo de docentes quienes, inspirados en pensadores de corte social como Celestín Freinet y Paulo Freire, han realizado importantes proyectos de trabajo comunitario, principalmente vinculados a la educación popular y comunitaria. En Colombia, a partir de la reforma constitucional de 1991, se plantea de manera abierta la participación de la sociedad en la educación, mediante nacional, departamental, municipal e institucional. Para que los maestros asuman el rol fundamental de ser los animadores de procesos educativos, donde ellos deben apuntar a la consolidación de la democracia participativa, que se reconozca la gran variedad de espacios sociales de aprendizaje como son la vida cotidiana, el barrio, los procesos organizativos, los medios de comunicación, la vida laboral, el gobierno. La práctica, un punto de partida. En este módulo se trabaja en la formulación de una pregunta a partir de un problema, en definir los objetivos, sus distintas clases, su formulación y la realización entre la pregunta y los objetivos. El problema y la pregunta. Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el investigador tiene que ver con la toma de decisiones. Se trata de que la búsqueda de un problema que permita ver todo un desarrollo de una pregunta. La reflexión del educador frente a lo que hace en su día a día con relación a su saber y qué hacer pedagógico será un eslabón fundamental para el encuentro con el problema y la pregunta. Esto quiere decir que se puede resumir entonces que las preguntas de investigación surgen de problemas
surgen de problemas sobre lo que se va a investigar, desde los cuales se indica el tipo de investigación y de método a desarrollar. Por eso es importante para el encuentro con el problema y la pregunta los siguientes aspectos: la experiencia, los vacíos del conocimiento existente, los resultados contradictorios de otras investigaciones, la necesidad de explicaciones acerca de los hechos y fenómenos, la incoherencia entre la teoría y la práctica, la necesidad de verificar, descubrir, crear y solucionar dificultades, entre otros. Se formula a través del problema de investigación. En las escuelas, en las aulas, nada es controlable y nada ocurre al azar, nada es resultado del juego de las posibilidades, ninguna cualidad intelectual, moral o cultural se ajusta al modelo estadístico de la curva normal, y los resultados de análisis estadísticos multifactoriales y multicorrelacionales no logran captar la esencia de las acciones humanas como su libertad e intencionalidad históricamente conceptualizadas. Eso quiere decir que significa que el profesor debe ser un indagador que enseña desde la duda, que no asume acertijos, que no se queda en especulaciones, sino que invita a ver las nuevas realidades. Es sospechoso, obstinado, busca, divaga, influye, ensaya, interpreta, se cuestiona, se equivoca. El profesor pretende ser un profesor investigador. La brújula y un mapa para el camino. Una vez identificada y planteada la pregunta, es necesario formular una respuesta anticipada. No hay investigación que no parta de una pregunta, ni una pregunta que no tenga respuesta. Este ejercicio corresponde con el acto de ponderación de lo que posiblemente puede ser la respuesta objetiva de la pregunta. Esto quiere decir, la hipótesis surge de la experiencia, la capacidad de analizar la práctica y la forma como observamos la realidad en la escuela, en aquellos estudios científicos donde la investigación es todavía incapaz de aportar una respuesta satisfactoria sobre el fenómeno del estudio. Indicadores y microindicadores. Las variables están asignadas dependiendo del lugar que ocupan en el fenómeno. La significación no es el objeto de estudio, sino el impacto en los aprendizajes. Las variables sirven para delimitar con mayor precisión el objeto de estudio, el cual siempre veremos reflejados en la pregunta, dado que a simple vista las variables retenidas en la hipótesis son respuestas. Nos queda la duda de saber a qué tipo de satisfacción nos referimos, qué elementos de la motivación, qué características del impacto negativa y cómo ponderemos el aprendizaje. Esto quiere decir que las satisfacciones no es el objeto de estudio, sino el impacto de los aprendizajes. Las variables nos queda en duda de saber qué tipo de satisfacción se refieren, qué elementos de motivación, qué características del impacto negativo y cómo ponderamos el aprendizaje. El documento nos dice que un indicador es una o varias dimensiones de una variable. Así que los indicadores son elementos que permiten recoger la información del fenómeno de estudio, sirven para observar, identificar y conocer las dimensiones del fenómeno. Sin indicadores sería imposible elaborar los instrumentos tales como cuestionamientos, entrevista, observaciones, etc.
Y los microindicadores es una dimensión o cualidad del indicador. Los microindicadores nos ayudan a elaborar las preguntas de los instrumentos tales como encuestas o entrevistas. En general, un indicador logra la satisfacción y un microindicador logra el bienestar. Y el indicador y el microindicador tienen unos instrumentos como la entrevista, la encuesta y la observación directa. En el documento hay un ejemplo donde nos dice cuáles son los niveles de insatisfacción laboral del profesorado en la Escuela República de Paraguay de Cali y qué impactos provoca en los aprendizajes de los estudiantes. Ahí podemos inferir los siguientes presupuestos. Primero, la insatisfacción de los profesores redunda en los aprendizajes puesto que ellos juegan un papel importante en la transmisión de los conocimientos y saberes. Y segundo, los conocimientos y saberes de un alumno no están directamente relacionados con los niveles de satisfacción o insatisfacción de los profesores. Eso quiere decir que el investigador es un fenómeno que observa, interpreta, comprende y explica los presupuestos y las categorías. El marco teórico es fundamental para la investigación y es posible prescindir de él. Este se delimita y contribuye a centrar la explicación según las siguientes razones. Primero, la teoría científica se creó paulatinamente los fenómenos que aquejan al ser humano. Segundo, resultado de los de la síntesis del comportamiento de los fenómenos humanos, sociales y naturales. Tercero, transcriben un lenguaje convencional de la síntesis. Cuarto, las teorías expresan las controversias que es de un fenómeno. 5. El sendero de investigación. El concepto de teoría tiene numerosas connotaciones y sus definiciones van desde las interpretaciones científicas estrictas hasta unos significados muchos más vagos y generales. No obstante, en la medida en que se afectan las mismas actividades teóricas, la teoría puede tener al menos dos significados diferentes. Puede referirse a los productos concretos de las investigaciones teóricas y cuando se utiliza de este modo suele presentarse en forma de principios generales, leyes, explicaciones, etc. Por otra parte, la teoría puede aludir al marco de pensamientos que estructura y guía cualquier actividad teórica característica. En este sentido, el marco conceptual en cuyos términos se desarrolla un determinado quehacer teórico que le aporta a su fundamento general. Una teoría informa sobre la naturaleza de un fenómeno, delimita sus aspectos y alerta sobre la metodología. La educación es el conjunto de intenciones, valores, hechos, actos, comportamientos, actitudes y reconocimientos. El hecho y acto educativo es de estudio de ciencias como psicología, la sociología, la antropología, la economía, la filosofía, ciencias biológicas y históricas. El estado del arte se define como un balance que afecta el investigador sobre el conjunto de investigaciones que han afectado respecto de un problema. Nadie puede decir cómo se comporta un fenómeno si no se toma el tiempo de explorar y saber lo que otros investigadores han dicho del fenómeno. No hay investigaciones ni fenómeno, situación, hecho o actividad para que no haya sido estudiado por otras personas. Dado que el campo de la educación es muy amplio y complejo, existen diversas teorías y ciencias
que se han dedicado a estudiar diversas dimensiones de un